agradecer a la doctora María Aquino por la invitación y agradecer a todos ustedes presentes en esta sala por su atención. En realidad, su presencia acá obedece a que hay mucho interés, ¿no?, de capacitarse, de mejorar en nuestra labor, en esa labor tan encomiable para los jueces de paz en cada una de sus comunidades. Encargado hoy día tocar el tema de principios en el proceso de justicia de paz, ¿no? Para empezar, hay que entender qué cosa es un principio, ¿no? Porque si no lo sabemos, pues la aplicación práctica no va a ser suficiente. ¿Qué es un principio? Los principios generales, ¿no?, sobre todo en materia procesal, son, digámoslo así, directrices, líneas matrices, la base, ¿no?, sobre las cuales se debe desarrollar esas instituciones del proceso, y en este caso, de este procedimiento de la Ley de Justicia de Paz. Para poderlo entender mejor, son las bases que orientan a todo el resto de normas que están en la ley, ¿no? Es como decir, y lo decía algún autor, el alma de las normas. Son reglas que dan forma, que estructuran y limitan las diferentes fases del proceso para lograr el reconocimiento de esos derechos que proporciona, pues, la norma sustantiva. En el tema de justicia de paz, por ejemplo, cuando hay alguna duda, cuando hay algún vacío aparente en las otras normas, se recurre a los principios para poder darles la interpretación adecuada. Es por ello tan esencial conocer de los principios que rigen, en este caso, la Ley de Justicia de Paz, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, que son mandatos de optimización, son reglas, directrices, las bases sobre la cual se orienta todo el procedimiento y todas las normas que están involucradas en nuestra ley, vamos a poder ir desarrollándolos para poder saber cómo aplicarlos de manera práctica. En la ley 29.824, Ley de Justicia de Paz, se tiene que es una ley que integra a los jueces de paz al Poder Judicial. Ustedes son parte del Poder Judicial. ¿Cuál es su función? Bueno, y en realidad el objetivo de la ley, solucionar conflictos y controversias, preferentemente mediante la conciliación, ¿no? Y ha habido una larga explicación de la expositora que me ha antecedido respecto a este tema. Son decisiones también que ustedes van a emitir de carácter jurisdiccional, ¿no? Al margen de conciliación también está en su facultad, ¿no?, emitir sentencias, decisiones de carácter jurisdiccional en base a criterios de la comunidad en la que se desenvuelven y, por supuesto, teniendo como marco la constitución política. Si bien es cierto, en la función de ustedes se solucionan los conflictos en base al saber, al leal saber y entender, señala la ley, sin embargo, siempre teniendo como marco la constitución política donde se encuentran, pues, los derechos fundamentales del ser humano. Vamos a pasar a lo que son los principios que rigen nuestra Ley de Justicia de Paz. Considera 6 principios. El principio de oralidad, el principio de concentración, de simplicidad, de igualdad, de celeridad y de gratuidad. Entonces, nosotros hemos señalado que, teniendo en cuenta que los principios son las reglas, las bases que van a regir todo nuestro quehacer en el tema de justicia de paz, son precisamente estos 6 los que van a orientar nuestra actuación como jueces de paz. Y vamos a ir desarrollándolos uno a uno. Acá tenemos el principio de oralidad. Conforme su nombre lo señala,
este principio confluye pues la necesidad procesal de comunicarse verbalmente de manera eficiente, de manera eficaz, ¿no? Teniendo en cuenta que todo mensaje que nosotros emitamos tiene que ser debidamente recepcionado por los usuarios que vienen a nuestro despacho. Nuestro lenguaje debe ser claro, preciso, ¿no? Es importante, sobre todo en el procedimiento de justicia de paz, que se encuentre esta oralidad como parte integral de este procedimiento. ¿Por qué? Nosotros, sobre todo los jueces de paz, están en las diferentes comunidades, en aquellos lugares donde de repente no hay un juez de paz letrado, no hay un juez especializado, en aquellos lugares de nuestro país, de nuestro distrito judicial, donde de repente no hay muchas de las autoridades que hay en las sedes centrales, ¿no? Entonces, precisamente son los jueces de paz los que representan esa administración de justicia en cada uno de esos puntos. En esos lugares donde de repente hay personas quechohablantes, donde de repente hay personas que no saben leer ni escribir, son analfabetas, ¿no? Donde de repente hay personas pues que no pueden o no tienen conocimientos básicos para hacer valer sus derechos. Por eso es tan importante la actuación de los señores jueces de paz y que ese diálogo, esa comunicación que exista con los usuarios de esos juzgados de paz sea realmente la adecuada, sin ningún tipo de barrera. Ustedes, como parte de esa comunidad donde se desenvuelven, por ejemplo, pueden conocer el idioma, ¿no? Hay algunas comunidades, pues, donde de repente se habla bastante el quechua, pues el juez de paz, como parte de la comunidad, seguramente también debe conocer ese idioma y poder comunicarse a través de él mismo. Y eso mismo sucede, pues, en comunidades nativas y en cada uno de los lugares que conforman nuestro país. Es un reto en realidad para ustedes, los señores jueces de paz, implantar esa oralidad, no solamente trazando un puente de comunicación, sino que ese puente sea de lo más sencillo, de lo más claro y sobre todo que logre su objetivo, que es hacer conocer a nuestras usuarias o usuarios de nuestros juzgados de paz las decisiones que se toman, las notificaciones, ¿no? Porque si no se logra eso, pues no estaremos cumpliendo con este principio que rige nuestro procedimiento. Esta oralidad tiene que traducirse en la actuación de los jueces desde que interponen una demanda, los usuarios, desde que concurren a los despachos de los jueces de paz, ¿no? A interponer sus demandas o sus denuncias en las audiencias y también en las decisiones que se toman. Entonces, es uno de los principios que rige nuestro procedimiento, que es la oralidad. Nosotros no podemos pedir a los usuarios que traigan sus demandas por escrito, ¿no? Pueden venir oralmente, ya el señor juez de paz hará un acta, ¿no? De lo que verbalmente se le ha dicho, ¿no? Para poder iniciar con ese procedimiento, para poder hacer valer el derecho de esa persona que ha acudido a su despacho. Vamos a pasar a un siguiente principio, que es el de concentración, igualmente importante. ¿Qué significa? ¿No? Cuando nosotros empezamos ya con el procedimiento en el tema de justicia de paz en nuestros despachos de jueces de paz, tenemos que propender a que esa actuación en nuestro procedimiento concentre, por eso es el nombre, concentre en el menor cantidad de actos procesales la mayor parte de actuaciones que se necesiten para tener una solución al conflicto. Eso implica que debe haber una agilidad en su tramitación, ¿no? En una sola sesión o en una audiencia tenemos que llevar a cabo la mayor
cantidad de actos procesales. Este principio no solamente facilita a los usuarios o a las usuarias no estar trasladándose en varias oportunidades al juzgado. En los puntos donde se desenvuelven los jueces de paz, que son realmente los representantes de esta administración de justicia en esos lugares más alejados, hay inclusive lugares mucho más alejados del punto donde se encuentran sus despachos. Por ejemplo, yo he tenido la experiencia de trabajo en la provincia de Junín, donde uno de los distritos es Ulcumayo, por ejemplo. En Ulcumayo hay 2 jueces de paz, no sé si estarán presentes, pero no me van a dejar mentir, Ulcumayo tiene pues varios centros poblados anexos que incluso están a 2, 3, 4 horas del mismo Ulcumayo, del mismo lugar donde están los despachos de los jueces de paz. Imagínense que si es que alguien va a interponer una demanda, una denuncia en sus despachos, nosotros los estemos citando a cada momento. A veces no hay carreteras, no hay de repente vehículos que los puedan trasladar, tienen que ir a pie y estar haciéndolos venir a cada rato, pues implica un perjuicio y de repente un desánimo para los usuarios que dicen, pues, mejor lo dejo ahí, ¿no? Mejor lo dejo ahí, ya no puedo, ya no tengo recursos para ir. Entonces, lo que dice este principio es que debemos concentrar, juntar casi la totalidad de actos procesales en una sola sesión, en una sola audiencia. Ya viene una demanda, lo citamos y ahí tenemos que procurar que ese conflicto que vino a nuestro despacho se solucione, ¿no? Se solucione a través, pues, de la conciliación, porque eminentemente conciliadores son, pues, nuestros jueces de paz. Pero si por ahí no pudiera darse esa conciliación, pues emitirse la decisión que corresponda de ser posible en ese momento, ¿no? Entonces, en eso consiste nuestro principio de concentración. Hay que poner toda nuestra sapiencia, todos nuestros esfuerzos para que en esa citación que hemos hecho, bien en ambas partes, podamos ya darle solución al conflicto y esos usuarios, esos justiciables que han venido, se vayan contentos y sientan en realidad pues que hay un tema de administración de justicia que se da a cada quien lo que corresponde. Esta concentración de actos procesales también permite una visión integral del conflicto. Es diferente escuchar solamente a la parte demandante o a la parte denunciante al inicio de un procedimiento, nos formamos una idea. Pero cuando ya le corremos traslado a la otra parte, lo hacemos venir para una audiencia y que exponga también su visión del problema, del conflicto, ya nosotros podemos ver en ese momento de manera integral de qué se trata. A veces no es tan exacto lo que ha dicho el denunciante o el demandante, ¿no? Cuando escuchamos a la otra parte, podemos ver la totalidad de manera íntegra de qué se trata. Como decía la ponente que me antecedió también, hay que ver un lado y el otro lado. Hay que ser justos, ¿no? Por eso somos jueces. Hay que ser justos ante todo ello. Y este principio de concentración, el tener todos los actos procesales en un solo momento, la declaración de la parte demandante, la declaración de la parte demandada, de repente escuchar sus propuestas de conciliación de cada uno de ellos, nos permite ver de manera integral cuál es el problema y cuál sería la mejor solución. Incluso en el supuesto de que no se llegue a una conciliación, nos permite a nosotros los jueces tener una visión más cercana a la realidad para poder emitir una decisión y dar a cada quien lo que en realidad le corresponde, ¿no? Tenemos el principio de simplicidad.
como dice su nombre también, ¿no? Simple, fácil, ágil. No tenemos que poner de repente tantas trabas, tantos requisitos para que ellos puedan acceder a la justicia, ¿no? Tiene que ser informal, no podemos estar pidiéndoles pues que vengan con su escrito, firmado con un abogado, ¿no? Nuestro procedimiento de justicia de paz precisamente se traduce en ello, en la simplicidad, en brindar ese acceso que de repente esas personas que están lejos del radio urbano, que están lejos de repente de la sede donde están todas las instituciones, sientan realmente que sus autoridades, aún en ese lugar recóndito, ejercen esta labor tan importante que es el de administrar justicia, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? Tendiendo a una solución al conflicto y una solución que no signifique pues tanto formalismo, tanto requisito, que permitan esa facilidad de acceso a poder solucionar. A veces ya he escuchado, pues no podemos solucionar, no, o de repente pues es algo que no lo entendemos en su totalidad. No, mejor vayan a la ciudad e interpongan ustedes su denuncia. Entonces hay que hacerlo simple. Nosotros mismos como jueces podemos pues mandarlo a donde corresponda o si está en nuestras manos poder solucionar y sobre todo en nuestra competencia, ustedes ya conocen cuáles son sus competencias, pues darle la simplicidad del caso y darle una solución sencilla, práctica. Hay que ser dinámicos en esto. A veces nos dejamos llevar por una parte o por la otra parte que pone trabas, pues nosotros estamos en la capacidad de disolver esas trabas y de mostrarles caminos de repente eh, prácticos que en la realidad pues son fáciles de cumplir y que puedan solucionar ese conflicto sin necesidad de estar trasladándose a otro lugar, ¿no? Salvo que no sea de nuestra competencia, en esos casos sí, pues la ley es clara y ya tiene que conocerlo ese juez que es competente. El principio de igualdad. Este principio definitivamente es bastante importante. Tiene su base en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Su primer artículo de esa Declaración Universal dice: los seres humanos nacen libres e iguales. Este principio de igualdad tiene que ver con la dignidad de la persona humana, que está previsto en el artículo 1 de nuestra Constitución Política. La actuación de los señores jueces de paz, si bien es cierto, incluso en sus decisiones, no tienen la obligación de tener un sustento jurídico, porque pues no se necesita ser abogado para ser juez de paz. Sin embargo, sí, nuestra misma ley dice que tienen que estar acordes a nuestra constitución política. O sea, no podemos nosotros de repente cerrar los ojos y emitir decisiones fuera de nuestra constitución. Nuestra constitución debe ser un instrumento que nosotros lo tenemos que tener siempre. Tenemos que leer como operadores jurídicos, como ciudadanos comunes y corrientes, como peruanos que somos, tenemos que conocer nuestra Constitución. Y el artículo 2, donde se encuentran los derechos fundamentales del ser humano, en su inciso 2, señala el derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier índole. Todos tenemos derecho a ser tratados de manera igual, ¿no? Porque nuestra misma Constitución, y miren, esta Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todos somos iguales, todos nacemos libres, todos nacemos, no obstante, podamos nacer en la ciudad de Lima, en un distrito de nuestro país, en una comunidad campesina, en una comunidad nativa. Ante todo, nuestra condición de seres humanos nos permite exigir se respete nuestra igualdad, que está reconocida a nivel universal
y obviamente a través de nuestra constitución política. Muchas veces, y eso lo he visto, los usuarios, cuando tienen algún cargo o algún tipo de poder, ¿no? Vienen a nuestros despachos y de repente pretenden manipular cualquier decisión o pretenden manipular el trámite, ¿no?, de justicia de paz. Y en ese caso, pues tenemos que tener mucho cuidado. Así sea el señor alcalde, así sea, no sé, el abogado de más prestigio que haya venido a nuestro despacho, nosotros como jueces tenemos que tratar a todas las personas en igualdad de condiciones. El señor alcalde, las autoridades de la comunidad, el mejor abogado o cualquier tipo de profesional es tan ser humano como ese campesino, como esa campesina, de repente que ha venido con sus polleras, esa madre de familia, esa víctima de violencia, son seres humanos en igualdad de condiciones. Por tanto, en nuestros despachos tienen el derecho de ser tratados con respeto a su dignidad de seres humanos, sin ningún tipo de diferencia. Si viene a nuestros despachos una persona muy bien hablada y la otra parte es una persona que habla quechua, ambos tienen el derecho de ser tratados de manera igual, porque ante la ley todos somos iguales. Este principio es tan esencial, señores jueces de paz, señoras jueces de paz, que tenemos que hacerlo una realidad en cada uno de los actos de nuestra vida y más aún pues en nuestros despachos. Yo también como jueza he experimentado de repente que vienen a mi despacho personas con cierto poder, de repente político, de repente, no sé, pero pretenden que en el despacho se haga lo que ellos quieren y no es así. Nosotros como administradores de justicia tenemos que hacernos respetar y hacer respetar esa igualdad de trato, tanto como seres humanos como dentro del proceso de cada una de las partes que vengan, sin importar, como dice nuestra Constitución, su condición social, el origen, no importa que sea una persona que ha nacido en la sede de una ciudad o una persona que viene de una comunidad nativa, de una comunidad campesina, no interesa, son seres humanos ante todo. No importa que sea pues blanco, morenito, que tenga rasgos andinos, que sea una persona de tez blanca, tampoco importa. La Constitución dice, ¿no? No debe haber motivo de una discriminación por razón de origen, de raza, de sexo. Muchas veces también las mujeres, sobre todo las que son víctimas de violencia, vienen de repente con la autoestima baja, de repente sin poder hablar bien, ¿no? Mientras que la otra parte, pues, viene hasta con abogado, queriendo ahí dominar todo el escenario de una audiencia, tampoco lo debemos permitir, ¿no? Esa mujer está buscando de repente justicia en nuestras manos. Imagínense cómo se va si es que nosotros emitimos o la tratamos de manera diferente. ¿Creería en la justicia? ¿Creería en nosotros? Pues definitivamente no. Y cada uno de nosotros, los jueces, los operadores, somos esos instrumentos que debemos dar, que de repente representamos a nuestra institución ante la sociedad para que esa sociedad confíe en la administración de justicia. Muchos ya no lo hacen porque de repente ha habido un trato desigual, ha habido de repente muchas trabas, muchas barreras de acceso a la justicia, lo que nosotros tenemos que propender a anular. En base a estos principios, miren qué principios tan adecuados para este tema de justicia de paz. Muchos de estos principios también están involucrados en otros tipos de procesos, en el proceso civil, en el proceso penal, porque son principios que tenemos que verlos, como le digo, en cada una de nuestras actuaciones, ¿no? Mujer, varón, somos iguales ante la ley, por el idioma,
No podemos tratar diferente a una persona que es quechua hablante, que de repente habla lenguas nativas, o a una persona que habla castellano. Pero lo mismo pasa con un extranjero, ¿no? Si viene un extranjero que habla otro idioma, también ese extranjero tiene derecho a que se le trate por igual. Por religión, ¿no? Católicos, evangélicos, protestantes o quienes no creen tampoco, los no creyentes, también tienen derecho a que se les trate de manera igual como seres humanos y de manera igual durante el proceso, ¿no? Condición económica. Tampoco podemos tratar diferente a alguien que viene totalmente bien vestido, que viene con su carro de repente, mientras que la otra parte es una persona bastante humilde. Tampoco podemos hacer diferencias de esa naturaleza, ¿no? O de cualquier índole. Hay que recordar y tener presentes en todos los actos de nuestra vida que todos los seres humanos somos iguales. Y más aún, iguales ante la ley. De repente habrán diferencias biológicas, ¿no? Por ejemplo, entre varones y mujeres hay diferencias biológicas. Definitivamente las mujeres pueden ser o pueden llevar en su vientre un embarazo, a diferencia de los hombres que no. Pero ante la ley somos iguales. Se tiene que respetar el derecho de esa madre, al igual que el derecho de una persona vulnerable, un adulto mayor, un niño, una niña, un adolescente, ¿no? Que es víctima no solamente de violencia, sino de la vulneración de sus derechos. Y nosotros como jueces, pues, tenemos que ser quienes cumplamos los principios establecidos en nuestro procedimiento, dando el ejemplo de ello en nuestro trato, en nuestras audiencias, desde que el justiciable pisa nuestros despachos. ¿No? Ya lo hemos dicho, la cuestión de género no es solo una cuestión de derechos, sino un elemento básico para la construcción de la paz. Si nosotros respetamos este principio de igualdad, las sociedades menos desiguales son menos violentas. ¿Por qué hay violencia en nuestra sociedad? Porque de repente muchos varones creen que son superiores a las mujeres, ¿no? Por citar un ejemplo de tantos conflictos que pueden venir a sus despachos. Pero las sociedades donde cree que alguien tiene más poder, que alguien tiene más derechos que otra persona, o que se aprovecha de la humildad de otras personas, ahí es donde hay más violencia. Y si nosotros lo permitimos, pues definitivamente estamos coadyuvando con la violencia. En cambio, si nosotros hacemos respetar estos principios que estamos desarrollando y sobre todo este que es básico, el principio de igualdad, este principio que no solamente es de nuestra ley de paz, es un principio constitucional, pues definitivamente desde ese momento estaremos coadyuvando a que en nuestro proceso haya un desarrollo pues pacífico, equitativo, para que pueda darse solución. Esa piedra fundamental para que haya una paz sostenible es precisamente este principio de igualdad. Entonces, señores jueces de paz, en cada una de nuestras actuaciones, partiendo de nosotros mismos y de hacer que se cumpla en nuestros usuarios, tenemos que tener muy presente este principio de igualdad. Otro principio, ¿no? Es el de celeridad. El principio de celeridad implica que debe considerarse como una justicia expedita nuestra función. No debemos tener dilaciones indebidas. A veces recibimos una demanda, una denuncia, le estamos dando vuelta al asunto, a ver, hasta que citemos, dejamos pasar una semana. A veces son cuestiones urgentes que deben resolverse ya, ¿no? Ya. El tema de la violencia, por ejemplo, yo como jueza de violencia debo decir, tenemos que resolverlo como dice la ley y en este tiempo de emergencia sanitaria, ¿no? El decreto que ajusta el procedimiento a estos tiempos, tenemos que resolverlo en el día, en 24 horas, ¿no? Ustedes también tienen competencia para temas de violencia, ahí donde no hay un juez de paz letrado, ahí donde no hay un juez especializado. La actuación
ahí tiene que ser inmediata, porque de repente de nuestra actuación va a depender que no se produzca un feminicidio. Imagínense cuán importante es. Si nosotros lo dejamos para mañana, para pasado, de repente sería demasiado tarde. Entonces, este principio de celeridad pues nos orienta a que nuestra actuación debe ser rápida, inmediata, ¿no? El principio de celeridad es un derecho fundamental, ¿no? Que trae como consecuencia la obligación de actuar en plazos determinados, ¿no? Bueno, cada proceso tiene su plazo determinado, el proceso de alimentos, etcétera, y todos los procesos de repente en el que ustedes son competentes. Y en tema de violencia, en estos tiempos de emergencia sanitaria es en 24 horas. Tenemos que hacerlo rápido, actuar rápido. No debemos sacrificar, ¿no?, la justicia por el incumplimiento de nuestros plazos. Hay que actuar de manera inmediata. Este principio de celeridad está directamente vinculado a la eficacia y eficiencia. Muchas veces han dicho, no, y con mucha razón, justicia que tarda no es justicia. Muchas veces por X circunstancias se demora, ya pasó algo irremediable y ya de qué serviría pues nuestra actuación, ¿no? Entonces hay que propender, si alguien viene buscando nuestro apoyo, nuestra actuación, esta debe ser célere, rápida, eficaz, eficiente, que definitivamente ese usuario tenga esa respuesta que busca, que sepa que hay una autoridad que administra justicia y que esa administración de justicia es real, ¿no? Que no solamente esté en el papel, que no solamente esté en ese escudo de repente que encabeza nuestros despachos y que dice juzgado, ¿no? Sino que sea una realidad en todo momento. Implica también este principio de celeridad, agilidad, oportunidad, transparencia, ¿no? La calidad de nuestras actuaciones. El ser rápidos, el ser céleres no significa que vamos a hacer también las cosas como sea y fuera de la Constitución, fuera de nuestra normativa, fuera de nuestro procedimiento de justicia de paz, ¿no? Entonces, también a la vez de ser rápido y ágil, tiene que ser de calidad. Quiere decir que hagamos un buen trabajo. Tenemos que hacer un buen trabajo. Para eso nos hemos comprometido en esta función. Y la función de juez no es fácil, ¿no? Es una labor a veces hasta ingrata, pero nosotros al momento de juramentar nos hemos comprometido a ejercer nuestra función con respeto a la Constitución y a las leyes que nos gobiernan, ¿no? Y en este caso, esta ley de justicia de paz, que ustedes la conocen mejor que yo. El principio de gratuidad, ¿no? Bien, bueno, este principio está previsto en la Constitución política y garantiza el acceso a la justicia de manera gratuita. En realidad, este principio, pues, también garantiza un servicio básico y fundamental del Estado, que es la administración de justicia. Ustedes me dirán, pero bueno, por ejemplo, en los juzgados civiles hay que pagar aranceles, hay que pagar, sí, pues, hay aranceles, pero ese es en determinados tipos de procesos y tiene su justificación en ese cuadro de aranceles. Sin embargo, en el tema de justicia de paz, por la naturaleza, ¿no? Precisamente porque están ahí ustedes ubicados en esos puntos álgidos donde de repente esa justicia ordinaria no llega a todos los ciudadanos, ¿no? Esas personas de repente que son vulnerables por el tema de distancia, por el tema de idiomas, que no pueden acceder fácilmente al tema de justicia, hacer valer sus derechos, por el tema económico, ¿no? Ustedes están, señores jueces de paz, en esos puntos tan importantes. Representan a nuestra institución, al Poder Judicial, en esos puntos álgidos de nuestro país, en esos puntos álgidos de nuestro distrito judicial. Es ahí donde este principio pues se hace una realidad en favor de los más vulnerables, ¿no? Ese acceso a la justicia de manera gratuita.
sin necesidad de repente de pagar un abogado, de estar yendo con un abogado o de estar pagando cuantiosos aranceles judiciales, ¿no? Porque de repente el mismo hecho de acercarse ahí implica costos o para esos justiciables. Entonces, este principio que está inmerso en esta ley de justicia de paz también es una directriz para nuestros usuarios y usuarias que viven pues en esos lugares donde nosotros desempeñamos nuestras funciones. En realidad son 6 principios básicos que rigen nuestra ley y que rigen el procedimiento que nosotros tenemos en cada uno de nuestros despachos como jueces de paz. Se tienen que traducir y se tienen que aplicar en un proceso de alimentos, en un proceso de violencia, en cada uno de los procesos de los cuales ustedes son competentes, ¿no? Nunca nos olvidemos que son las directrices que orientan nuestro procedimiento y de los cuales no podemos retirarnos. ¿Por qué? Porque definitivamente si nosotros nos apartamos de este principio, no vamos a aplicar bien nuestra ley, no vamos a poder brindar esa justicia efectiva y eficiente que merecen nuestros usuarios. Bien, son 6 principios que he tratado de desarrollarlos de la manera más clara, más sencilla, ¿no? Para que podamos entenderlo. No sé si hay algunas preguntas. Yo he culminado con esta exposición. Muchísimas gracias.